Casa Longoria, y lo acompañan también la senadora Claudia Anaya y los senadores Clemente Castañeda y Samuel García Sepúlveda, así como otros activistas, especialistas, académicos que nos acompañan también, como los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra. Nos acompaña también Ernesto López Portillo, José Antonio Guevara, nos acompaña también María Elena Morera, Ixchel Cisneros, Adolfo Lecona, Denise Dresser, también nos acompañan también, entre otras personalidades más. Así es que les pedimos por favor a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que por favor tomen sus lugares, pues ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa. Adelante, senador. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Le queremos dar en nombre de los senadores de la República que aquí nos encontramos y algunos más, la senadora Claudia Anaya, el senador Clemente, el senador Samuel García, ¿no? Y algunos otros más que se han incorporado, al mío propio, la bienvenida al colectivo Seguridad Sin Guerra. Ellos se expondrán ahora, harán el uso de la palabra. Lo que nos reúne ahora es el tema de la Guardia Nacional. Hemos solicitado ya la realización de una dinámica de Parlamento abierto en el Senado de la República para la discusión de este tema. Venimos de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudio Legislativo Segunda. Ahí se ha tomado ya un acuerdo de que la discusión de la Guardia Nacional se realice en una dinámica de Parlamento abierto, que se amplíe turno a la Comisión de Derechos Humanos y Federalismo y que se genere un proceso de diálogo donde se escuchen todas las voces, así como el viernes primero se escuchó a los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad. Nos parece del Senado de la República indispensable escuchar las voces de actores de la sociedad civil, de expertos, de víctimas y de muchos más. El tema de una reforma constitucional de este calado en realidad es un pacto de Estado. Al partido mayoritario Morena no le alcanzan los votos. Hoy de inicio los partidos de oposición, los actores de oposición, el senador sin partido, hemos establecido que no acompañamos el dictamen en esos términos y por eso es tan importante que se escuche la voz de los actores civiles, de los expertos. Nos parece muy importante que estén acá con su experiencia, con su trabajo, que se escuche la voz de la sociedad civil. Son bienvenidas, bienvenidos por favor en el uso de la palabra el colectivo Seguridad Sin Guerra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra proponemos una Guardia Nacional Civil. La minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola. En lugar de avanzar en lo que organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la ONU y cientos de organizaciones y expertos han recomendado para construir un modelo de seguridad que el país necesita y que le urge. La discusión pública ha estado marcada por la simulación y por la distorsión entre lo que está escrito en la minuta y el discurso público. Pues si bien es cierto que insistentemente se habla de la Guardia Nacional como un cuerpo civil, el propio presidente de la República, la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en el Senado y el texto de la reforma establecen claramente que el mando operativo, la jerarquía, la disciplina, la capacitación y nombramientos de la nueva institución serán militares. El fuero militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la Sedena, así como la intención de agregar un artículo transitorio que permita que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad pública, tal y como lo hacen y por tiempo indefinido, son algunos de los elementos más peligrosos de lo que podría probarse en los siguientes días. Hacemos propia la grave preocupación que han manifestado 6 mandatos de la ONU en el sentido de que de aprobarse la reforma en sus términos, se daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizada. Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, presentamos hoy una propuesta alternativa de dictamen para la creación de la Guardia Nacional que asegure que se trata de una institución civil. Entendemos el problema de inseguridad y violencia que vive el país, pero estamos convencidos de que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser excepcional,
temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del caso Alvarado, en la que se condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de 3 personas a cargo de elementos del Ejército. Cualquier decisión sobre el uso de las Fuerzas Armadas debe darse dentro del marco constitucional vigente. Exhortamos a todas las senadoras y senadores, y especialmente al grupo mayoritario, a que este tema se discuta y trabaje en un ejercicio de parlamento abierto, que no se ha dado aún en el Congreso, pues muestra de ello es la grave omisión a convocar a víctimas que han padecido los excesos de las Fuerzas Armadas en los 12 años que lleva la estrategia fallida. Si la guerra contra las drogas ha terminado, no puede constitucionalizarse sus causas y efectos. Hay que construir paz con evidencia y responsabilidad democrática. Abriríamos un tiempo a preguntas y respuestas si tuvieran. ¿Hay alguna pregunta de parte de alguno de los compañeros? Hasta el momento no tenemos todavía preguntas. No sé si alguien más gusta intervenir. Pues darles una vez más una cordial bienvenida al Senado de la República, a las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, a los expertos, a los académicos, a las organizaciones no gubernamentales y por supuesto a todo el colectivo Seguridad Sin Guerra. Lo que ha dicho el senador Álvarez y Casa lo suscribimos desde Movimiento Ciudadano y así lo hemos hecho constar en las distintas pláticas que hemos tenido con las organizaciones que están hoy presentes. El tema del Parlamento abierto es una condición sine qua non para poder avanzar en una discusión de esta naturaleza. Sería inadmisible para este Senado de la República ir a discutir una minuta como la que nos envía la Cámara de Diputados sin escuchar previamente a todos los que tienen algo que decir en esta materia. Nosotros, por supuesto, que reconocemos en el colectivo Seguridad Sin Guerra grandes aportaciones, observaciones fundamentales para eventualmente mejorar la minuta que nos manda la Cámara de Diputados, pero este Senado tiene que darse el espacio y el tiempo suficiente para discutir con amplitud, para deliberar en el sentido más amplio del término y no puede prestarse bajo ninguna circunstancia a un ejercicio de simulación. Déjenme decirlo en estos términos. No se trata nada más de abrir un espacio a los expertos y a las organizaciones para que vengan aquí a hacer un planteamiento. Se trata de incorporar sus observaciones, sus argumentos, sus peticiones en un dictamen que tendría que elaborar este Senado de la República. De otra manera, pues vamos a entrar simple y sencillamente a un ejercicio de simulación que desde nuestra perspectiva sería inadmisible. Por lo tanto, hacemos votos porque lo que acordó el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales se haga realidad y la Junta de Coordinación Política de manera inmediata tenga esta reunión para acordar justamente los lineamientos y la metodología del Parlamento abierto. Debo señalar, si me permiten ampliar un comentario, que este Senado de la República acordó ya desde hace 3 meses la adopción de prácticas y lineamientos, metodología del Parlamento abierto, y sin embargo no se ha materializado. Ya hay un compromiso previo de la Junta de Coordinación Política para que el Parlamento abierto se adopte en las discusiones más importantes que tiene que dar este Senado de la República. Y hoy esa deuda persiste, de tal suerte que lo que tenemos que hacer es saldar esa deuda y qué mejor ocasión que hacerlo en la discusión de la Guardia Nacional, un tema que, como ya se ha dicho aquí, pues sentará un precedente fundamental para la vida pública del país. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiéramos tomarnos un par de minutos para compartirles cuáles son algunos de los elementos de la propuesta que el colectivo Seguridad Sin Guerra hace en positivo a las y los legisladores en este recinto del Senado de la República. Mucho hemos criticado cuáles son los puntos negativos del actual dictamen y, como dijeron los senadores que me precedieron, hay un grupo nutrido de legisladoras y legisladores que no acompañarán el dictamen en los términos en los que está planteado, por las razones que se expusieron también en su momento en las críticas durante la brevísima y muy opaca discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.
Hay problemas de diseño institucional, hay problemas de jurisdicción, hay problemas de federalismo, hay problemas de constitucionalidad y hay problemas, hay que decirlo, de convencionalidad, donde el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidad ante tribunales internacionales. Sin embargo, poco hemos dicho de la propuesta en positivo que sí quisiéramos ver. Se puede crear una Guardia Civil, es perfectamente posible, pero el dictamen que haga esto posible no requiere de entrada de una reforma constitucional de este calado que trastoque las relaciones cívico-militares y sí requiere inequívocamente la clarificación de que el mando, la adscripción, el reclutamiento, el entrenamiento y sobre todo la operación administrativa táctica será civil, estará al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estaría a cabo de un proceso de reclutamiento de civiles, no necesariamente única y exclusivamente a partir del desmantelamiento de la Policía Federal y de la ciudadanización mal llamada de la Policía Naval y de la Policía Militar. En este sentido, se propone también lograr criterios objetivos e inequívocos que hagan claro cuándo una intervención por parte de un grupo como esta Guardia Civil fuese necesario, con qué criterios se evaluaría su desempeño y sobre todo bajo qué criterios lograríamos también la coparticipación de las autoridades civiles en todos los niveles, locales, estatales y federales. Reiteramos desde el colectivo Seguridad Sin Guerra que ningún país en el que se haya avanzado hacia la creación de una Guardia Civil o policía de élite se ha abandonado jamás la obligación de construir policías locales, estatales y federales suficientes, eficientes, eficaces, capaces, numéricamente suficientes para lograr ese control territorial del que hoy se habla. La reforma que se nos presenta en estos términos no solo abandona esa responsabilidad de construcción de la autoridad civil, sino que nos receta la excepcionalidad como constante, como criterio permanente, y nosotros estamos aquí para decirles que otra vía es posible a través, sí, de la creación quizás de un cuerpo más profesionalizado, numéricamente suficiente, pero que se haga bajo los criterios de los reclutamientos de instituciones civiles, con profesionalización civil, con mando civil, adscripción institucional civil y sobre todo en cumplimiento con el marco constitucional vigente, que es bastante claro de cuándo se deben o no decretar los estados de excepción y bajo qué condiciones. Exhortamos a las y los legisladores a tomar en serio este ejercicio, a adoptar la práctica de parlamento abierto. Esta reforma constitucional que se pretende es de demasiado calado como para ignorar esta solicitud, y les hacemos llegar esta propuesta de dictamen alterno para que no exista esa disonancia que mencionamos en nuestro comunicado, en donde el dictamen dice una cosa y narrativa y discursivamente se nos dice que eso plasmado en el documento es otra cosa. Nosotros traemos el verdadero dictamen de la vía civil. Si gustan y quieren comentar los detalles, estamos aquí para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Si tenemos una pregunta, les pregunta Carlos Padilla de la revista Zócalo. Gracias. Aquí en uno de los párrafos de su primera página del comunicado hablan ustedes de estamos convencidos de que el uso de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad. No sé si alguno de ustedes puede precisar acerca de a qué se refieren con excepcionalidad, la participación de las Fuerzas Armadas, que sea temporal, cuánto tiempo, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad. Si pueden precisar algo al respecto, por favor. Bueno, pues muy buenos días. El párrafo que usted menciona nos referimos a que el marco constitucional vigente contiene disposiciones para que se pueda recurrir al uso de la Fuerza Armada para situaciones
que ameriten su participación para hacer frente a amenazas a la seguridad y a la paz y en caso de conflicto. Tienen que ser temporales porque no pueden ser prolongados en el tiempo, tienen que ser fiscalizables por mecanismos parlamentarios e internacionales como notificaciones al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y tiene que ser un mecanismo con objetivos bien definidos. No pueden ser lineamientos que manden a las Fuerzas Armadas a hacer las tareas propias de la policía, y eso se alinea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que ha fallado en contra de México, particularmente el caso que mencionamos ahí, que es el caso Alvarado, y a otra jurisprudencia derivada de los órganos internacionales de Naciones Unidas. Es importante para mí también señalar que el Senado de la República debiera rechazar este dictamen porque se está arrojando competencias que no le corresponden. El constituyente originario de 1917 definió con toda claridad como uno de los pilares esenciales de esa Constitución cuál es la participación de militares en tiempos de paz. Y con esta reforma que se está queriendo hacer, están queriendo sustituir a la Constitución del 17, y eso, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede hacer. De la misma forma, están poniendo en riesgo de manera muy seria los derechos humanos de las personas. Hay cientos y miles de casos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales atribuibles a las Fuerzas Armadas en diferentes momentos de crisis, en donde se ha recurrido excepcionalmente a su uso desde la guerra sucia hasta la guerra contra las drogas, y no ha habido una verdadera sanción y depuración de esos cuerpos militares. Mientras esas personas que participaron en esas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales continúen en las Fuerzas Armadas, le estamos dando el poder a personas que debieran estar en la cárcel para que definan cuál es el camino de la seguridad que este país va a avanzar. Entonces, por estos dos motivos, además de lo que ya el colectivo Seguridad Sin Guerra hemos dicho, creemos que las Fuerzas Armadas no deben de participar en tareas de seguridad pública y no se debe de aprobar este dictamen. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ahora le toca el turno a Arturo Ángel de Animal Político. Hola, son dos preguntas para quien me pueda responder a nombre del colectivo Seguridad Sin Guerra. A ver, después de la reunión que hubo ahorita en Comisión de Puntos Constitucionales, que está clarísimo que la minuta de los diputados está muerta, ya Morena dijo que la va a modificar y que esa no va a ser. Pero anunció al final el presidente de la comisión, el senador, ahorita se me fue su nombre. Eduardo Ramírez. Exacto. Que hoy mismo le van a compartir a los senadores de las comisiones la propuesta nueva que tiene Morena. Entonces, ojalá de entrada, aquí veo que hay varios senadores presentes que estuvieron en esa reunión, dicen que se los van a mandar hoy a su correo, ojalá nos la puedan transparentar a todo mundo. Pero además adelantó el senador que algunas cosas que trae la nueva propuesta de Morena, como por ejemplo, que es un hecho que van a reincorporar el cuarto artículo transitorio que le molestó al presidente que no estuviera. Dice él, habrá que ver si es cierto, pero dijo él ya ahorita en entrevista que va a quedar solamente el fuero civil, se va a eliminar la parte de el fuero militar para los delitos y las faltas administrativas, y que van a cambiar el artículo 21 constitucional, que le metieron demasiada mano a los diputados, que van a eliminar la mayoría de los cambios que se propusieron y van a dejar el tema de Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública. Entonces, quisiera conocer a reserva de que al rato se presente esta nueva propuesta de Morena, ¿cuál es la opinión del colectivo Seguridad Sin Guerra sobre estas cuestiones que se acaban de anunciar ahorita? Esa es mi primera pregunta. Y si con ello creen ustedes que se da un paso importante, ¿no? Y número dos, si el colectivo tiene alguna propuesta en torno a las leyes secundarias, se ha insistido mucho de parte de la oposición que, pues si bien tiene que haber reforma y luego leyes secundarias, es importante que se transparente el tema de uso de la fuerza. Creo que el PRD ya trae ahí alguna propuesta. La ley de la Guardia Nacional, que no es solo una ley orgánica, sino es la ley de la Guardia, y la de detenciones. Si ustedes ya tienen alguna iniciativa, le pregunté al colectivo si ya conocen cómo vienen o si van a generar alguna. Serían esas dos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Arturo.
haces énfasis en 3 artículos fundamentales de esta propuesta de reforma constitucional. En lo que se refiere al 13, de hecho el mismo presidente de la República, en una conferencia matutina del 22 de enero, si no estoy diciendo una mentira, dijo que no estaba de acuerdo con el fuero militar, con cómo había salido de la Cámara de Diputados, que se habían hecho cambios ahí, incluso que no había él propuesto. Entonces esperemos que en ese sentido vaya la eliminación. El 13 no se tiene que tocar en absoluto. Está ampliando el fuero militar en contravención de lo que es una obligación del Estado mexicano, por jurisprudencia de la Corte Interamericana, de ir acotando. El 13 tiene que salir sin cambio alguno. En el 21, en el caso del 21, definitivamente es el corazón de esta propuesta de militarización, porque ahí es donde está el mando operativo. Hay que distinguir bastante bien, como bien hemos hecho énfasis, en que lo que se dice afuera, de que se trata de una Policía Nacional Civil, es completamente contradictorio a lo que está plasmado en la minuta, en el artículo 21. No tiene que estar ni la preparación ni el mando a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional para que podamos estar hablando de una corporación 100% civil. Y desde luego el cuarto transitorio que salió o que fue eliminado realmente de ese documento que nunca entró de una forma o que entró formalmente en el proceso legislativo, sino que fue parte de la adenda que se hizo el día de la discusión en la Cámara de Diputados, en el Pleno, lo hemos dicho varias veces, el corazón prácticamente de la Ley de Seguridad Interior. Es una permanencia de las Fuerzas Armadas, ya ni siquiera hablemos de la Guardia Nacional, sino cómo se encuentran hoy actuando y por un tiempo indefinido. Esto de que hasta que la Guardia Nacional se consolide y el despliegue territorial sea el adecuado, es a juicio de quién. Están prácticamente perpetuando las cosas como hoy se encuentran, ya ni hablemos, insisto, de Guardia Nacional, sino del estado actual de las cosas respecto a las Fuerzas Armadas. Y desde luego que en esta y en todas las reformas es necesario, hemos ya visto afortunadamente demasiados casos en los que pues, la reforma constitucional, aunque fuera buena, se desnaturaliza con las leyes secundarias. Entonces, desde luego que es muy sano, sería mucho más sano para el debate público que conociéramos cuál es la ley orgánica principalmente de la Guardia Nacional y desde luego los ordenamientos de uso de fuerza para poder tomar la decisión y construirla también en Parlamento abierto, escuchando a las voces de expertos, expertas y sin obviar la evidencia como ha lamentablemente pasado. Y un énfasis muy especial sobre las víctimas, sobre la omisión que han cometido los legisladores al invitar a víctimas. Es increíble que en la Cámara de Diputados no se haya convocado a una sola víctima, con todo y la promesa del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, del diputado Mario Delgado, que dijo que al final de las audiencias que se llevaron a cabo hace 3-4 semanas, se iba a abrir un espacio para escuchar a las víctimas. Esto no ha sucedido, no han escuchado a una sola víctima de la violencia, y si lo que más preocupa, desde luego, de la creación de una Guardia Nacional es que genere más víctimas, pues es una responsabilidad principalísima del Senado de la República convocarles, escucharlas y saber cuáles son los efectos de la estrategia de militarización que ya lleva 12 años en el país. Y por último, nos gustaría que tomaran en cuenta las propuestas que les estamos dando para este nuevo proyecto, nueva minuta que presentan. Breve. Bueno, vuelve a brillar por su ausencia el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Volvemos a insistir, como lo hemos hecho desde hace tiempo, que el Pacto Federal tiene una relación de coherencia con un Sistema Nacional de Seguridad Pública que cumple 25 años y que no ha cumplido con los fines para los que fue creado, respecto del cual tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. Si la Guardia prosperara en cualquiera de sus formas, la pregunta es ¿qué sucede con la seguridad pública en el Pacto Federal? Y esa pregunta debería ser contestada con un planteamiento de renovación estructural del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿O vamos a tirar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la basura? Ciertamente no. En consecuencia, el proyecto de profesionalización policial municipal y estatal, así como el federal, debería pasar por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo dice la ley, de origen de 1995 y luego reformada en el 2009,
en donde se crea el Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Entonces, volvemos a insistir, la discusión de la Guardia debe ir acompañada de muchas otras discusiones, pero sin duda de la discusión de qué vamos a hacer con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias. No tenemos más preguntas, así es que muchísimas. ¿Hay un micrófono inalámbrico? Pues muchas gracias, bienvenidos a todos los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra. De verdad decirles que varios senadores y senadoras el día de hoy externamos ir en contra de este dictamen de la Guardia Nacional en los términos que viene de la Cámara de Diputados, principalmente porque se contrapuntea con otros documentos. Hoy precisamente se acaba de aprobar en el Pleno de este Senado la aprobación del Acuerdo Nacional de Seguridad, en donde se dice que la Guardia Nacional tendrá un mando militar. Entonces no es posible que nos estén entregando un documento de una naturaleza con un documento constitucional de otra. Yo creo que es bien importante que dejemos a un lado los discursos, que no creamos todo lo que estamos escuchando en voz de quien escuchemos y que pongamos a leer los documentos. ¿Qué dice la minuta que viene de la Cámara de Diputados? ¿Qué dice la propuesta que va a entregar el Grupo Parlamentario de Morena? ¿Qué dice y por qué no hay que revisar también la propuesta que entrega el colectivo Seguridad Sin Guerra? No debemos de creernos de los discursos. En palabras todos han dicho que son mandos civiles y en texto todo dice que son mandos militares, que van por encima de la soberanía de los estados y que van por encima de la autonomía de los municipios, que van por encima de acuerdos, de tratados internacionales que ha firmado este Senado, que ha ratificado el Senado de la República y que ha firmado el Estado mexicano, que van por encima de la institucionalidad de muchas fuerzas que se han creado durante siglos en este país y que, bueno, contraviene incluso otras disposiciones constitucionales. Yo creo que es bien importante que revisemos los textos y que sobre de esos textos llevemos adelante estas audiencias que se estarán llevando en el Senado de la República con especialistas, con víctimas, con cuerpos de seguridad y con todos quienes no hayan sentido haber sido escuchados en las de Cámara de Diputados, principalmente porque a pesar de que se habló, el dictamen no refleja lo que allá se dijo. Esperemos que en esta ocasión en el Senado sí se refleje lo que los colectivos nos están indicando. Muchas gracias. De nuestra parte ya no tendríamos más preguntas. Muchas gracias a las y los integrantes del colectivo, a la senadora Patricia Mercado, a la senadora Kenia López, a la senadora Claudia Noya, al senador Damián Cepeda, al senador Clemente Castañeda, la senadora Verónica Delgadillo, el senador Samuel García y la senadora Indira Kempes y el senador, un servidor Emilio Álvarez y Casa, muy atentos a sus notas, muy atentos a sus propuestas. Hoy ha cambiado la ruta en el Senado y esperamos con mucho interés las propuestas que vengan de su parte. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, muchas gracias.